Los gritos de Ramsés retumbaban en el bosque húmedo, sus órdenes cortaban el aire como látigos. Atrápenlos a todos, malditos. Que ninguno escape. Los hombres de su séquito, desperdigados entre la maleza, cazaban a los civiles con furia. Algunos caían de rodillas, atrapados entre raíces y barro, suplicando. Los desafortunados eran arrastrados, golpeados y forzados a revelar escondites y rutas de escape. Kevin, siempre con ese aire cansado y pragmático, encendió un cigarro bajo el cielo encapotado. Exhaló el humo mientras miraba el caos con desdén. Muy bien, esto se descontroló, Ramsés. ¿Qué hacemos, señor? Ramsés, sentado sobre el costado del tanque, rascándose una oreja como si todo aquello fuera apenas una molestia menor, respondió con su voz áspera. Protejan la mercancía. Eso es lo único que importa. Las nubes negras rugían sobre sus cabezas, cruzadas por relámpagos que iluminaban brevemente los rostros tensos de los soldados. El bosque entero parecía contener la respiración antes de una tormenta. Entonces, se escuchó el rugido metálico de motores acercándose. Camiones y camionetas armadas irrumpieron en el claro, con hombres listos para disparar desde las plataformas. La lluvia comenzaba a salpicar la tierra, levantando un aroma terroso. Thomas, con la escopeta descansando sobre su hombro, sonrió de lado. Al fin, la caballería llegó. Nicolás y Steven aparecieron corriendo, jadeantes, con el sudor mezclándose con las primeras gotas de agua. Detrás de ellos, el asentamiento se consumía en un mar de fuego. Las llamas devoraban casas y barricadas por igual. El humo espeso ascendía, borrando el cielo en una mancha negra que se confundía con la tormenta. Steven apenas podía hablar entre la falta de aire, pero Nicolás, mirando hacia atrás con ojos llenos de angustia, pensaba en silencio. ¿Y Trevor? ¿Habrá logrado salir de ahí? Dios, el rugido de las llamas ahogaba cualquier respuesta. Bien, dijo Ramsés, poniéndose en pie sobre la torreta del tanque, iluminado por un relámpago que lo dibujó como una sombra demoníaca contra el cielo. Vámonos de aquí. Suban todo a los camiones. No dejen nada atrás. Ya llamamos demasiado la atención. Uno a uno, los hombres cargaron las cajas, bidones y armamento. El humo pegajoso se adhería a sus ropas, mientras el olor a madera quemada y carne se extendía. Raven, en silencio, observaba. El brillo del fuego se reflejaba en sus ojos apagados, y por un instante, su semblante parecía aún más sombrío. Su mente estaba lejos del campo de batalla, luchando contra algo más profundo. Esto no termina aquí, nada de esto termina nunca. El convoy comenzó a moverse lentamente por el camino de tierra, las ruedas chapoteando en el barro bajo la lluvia creciente. El tanque avanzaba primero, con Ramsés y Kevin en lo alto, como reyes en su trono de hierro. Todo esto, murmuró Ramsés, mirando el incendio a la distancia con una mueca satisfecha, todo esto es poder. El humo, el miedo, la gente huyendo como ratas, es la señal de que mandamos aquí. Kevin, a su lado, lo miró de reojo, en silencio, como quien oye a un loco al que no le queda más remedio que seguir. Detrás, en uno de los camiones, Nicolás no apartaba la vista de las llamas. Se preguntaba si Trevor seguiría vivo entre ese infierno o si el fuego lo había consumido junto a todos los demás. Apretó los dientes con impotencia, mientras Steven, exhausto, lo miraba sin palabras. Y Raven, sentado en el borde del tanque, dejó que la lluvia le empapara el rostro. Entre las luces intermitentes de los relámpagos y el humo oscuro en el horizonte, parecía un espectro atrapado entre dos mundos, el de los vivos, y el de los condenados. El convoy siguió su marcha, alejándose del infierno que habían dejado atrás, con el eco de los truenos y el rugido de los motores perdiéndose en la tormenta. El tanque avanzaba pesadamente por el lodazal, abriendo camino al convoy. Ramsés, empapado por la lluvia, miraba de reojo a Kevin. «Oye, Kevin», su tono sonaba como si hablara de un asunto trivial, aunque sus ojos brillaban con un hambre oscura. «¿Les ordenaste a los hombres que revisaran los bosques?» Kevin, con el cigarro apagado colgando de los labios, asintió con calma. «Sí, señor. Dejé a 17 buscándolos. Según escuché, huyeron hacia una ciudad un poco más al norte, al menos unas 80 personas en total». Un relámpago iluminó la mueca de Ramsés. Sus dientes amarillos se asomaban en una carcajada grotesca. «Excelente, esa gente es un recurso valioso. No podemos dejar perder ni un gramo de esa mercancía. Mañana mismo mandaremos a los muchachos de pesca».
Rió como un poseso, golpeando con la palma el acero del tanque. Ja, ja, ja. Raven, sentado en silencio a pocos metros, apartó la mirada. Sus ojos se perdieron en la línea negra de humo que todavía se veía en el horizonte. Sus oídos filtraban las palabras de Ramsés, como si fueran ruido distante. Finalmente, tras horas de camino bajo la tormenta, el convoy llegó al campamento. El lugar estaba embarrado, con fogatas dispersas apenas protegidas por techos improvisados de láminas oxidadas. Los hombres bajaban del camión arrastrando cajas, armas y bidones, mientras otros corrían a recibirlos. Raven, Nicolás y Steven se dejaron caer en la tierra húmeda, exhaustos. Sus cuerpos dolían como si hubieran cargado montañas. La fatiga les pesaba en los ojos. Nicolás se pasó una mano por el rostro enrojecido y dijo con un suspiro amargo: fue toda una experiencia, jamás había matado a tanta gente. Steven, con las manos aún temblorosas, se dejó caer contra un tronco. Ni que lo digas, soltó con una risa rota, como si no supiera si sentirse orgulloso o enfermo. Raven se acomodó, mirando el suelo embarrado con una seriedad fría. Sí, pero sobrevivimos. Eso es lo único que importa. En ese momento, una silueta apareció entre las sombras del campamento. Trevor, con el rostro cubierto de ceniza y los ojos confusos, se acercó cojeando. ¿Y a dónde fueron?, preguntó con la voz ronca. ¿Acaso tuvieron otra pelea? Así es, respondió Raven, sin levantar la voz. Su mirada, cansada pero atenta, se posó en el brazo de Trevor. Oye, ¿y cómo está tu brazo? Trevor se rascó la nuca, desviando la vista. Ya me siento mejor, respondió, aunque su tono no inspiraba mucha confianza. Las fogatas chisporroteaban con la lluvia que intentaba apagarlas, y un trueno lejano retumbó en el cielo. El descanso era apenas un respiro, todos lo sabían. La oficina de Ramsés, improvisada en una caseta de madera reforzada con láminas oxidadas, olía a tabaco y pólvora. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo constante, y cada tanto un relámpago iluminaba la estancia, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Kevin estaba sentado en una silla desvencijada, con el torso inclinado hacia adelante. Sus dedos rozaban con cuidado un objeto oculto bajo su camisa, un colgante que llevaba siempre cerca del pecho. El brillo tenue de una gema roja, fragmentada, se filtraba entre la tela. La puerta se abrió de golpe. Ramsés entró, con su paso pesado y su sonrisa retorcida. Oye, Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo va la pesca?, preguntó con un tono burlón, mientras se sacudía las gotas de lluvia de los hombros. Kevin levantó la vista y respondió con calma. Así es, Ramsés. Todo va bien. Excelente, murmuró Ramsés, acercándose a la ventana cubierta por tablones mal clavados. Desde allí observaba las luces intermitentes de las fogatas del campamento, con el humo ascendiendo hacia el cielo tormentoso. La puerta volvió a abrirse. Uno de sus hombres de confianza, un sujeto alto con rastas y mirada dura, entró con paso firme. ¿Me llamó, señor? Ramsés se giró y lo señaló con un dedo cargado de anillos. Sí. Quiero que investigues el paradero de los peces. No quiero que se nos logren escapar. Así será, señor. Cuando tenga la ubicación exacta, regreso aquí. El hombre asintió y abandonó la habitación, cerrando la puerta tras de sí. El silencio volvió a reinar. Ramsés, con los brazos cruzados, clavó su mirada en Kevin. Oye, Kevin, siempre me he preguntado, ¿por qué proteges tanto ese colgante en tu cuello? Kevin, sin inmutarse, exhaló una densa nube de humo de su cigarro y respondió. Es más que un simple colgante, puedo hacer mucho con esto. Desabrochó ligeramente su camisa y dejó al descubierto el artefacto. La gema roja fragmentada brillaba con intensidad cuando un rayo atravesó la ventana, iluminándola como si ardiera desde dentro. Ya veo, murmuró Ramsés, entornando los ojos. Y dime, ¿cuándo piensas usarla? Kevin sonrió con un gesto ambiguo. Cuando llegue el momento. Créeme, Ramsés, este artefacto es más útil de lo que te imaginas. ¿Útil? Ramsés soltó una carcajada seca, casi animal. Ja, ja, ja. Si dices que cualquiera que lo obtenga se vuelve casi invencible, entonces lo creo. Espero que valga la pena tanto secretismo, viejo zorro. Kevin no respondió, solo dejó que el humo del cigarro formara espirales en la penumbra. La gema seguía brillando, como si guardara un poder contenido.
Mientras tanto, en los bosques cercanos, la pesca ya estaba en marcha. Decenas de personas corrían desesperadas entre árboles empapados por la lluvia. Algunos trataban de ocultarse bajo raíces o detrás de troncos huecos, con la respiración agitada y el barro pegándose a sus rostros. El rugido de motocicletas rompía la quietud nocturna. Hombres armados con escopetas cazaban a los fugitivos como si fueran animales. Disparos resonaban entre los árboles, y gritos de pánico se perdían en la oscuridad. Una red se desplegó desde lo alto, atrapando a 3 jóvenes que forcejearon inútilmente. Otro grupo fue alcanzado por culatazos, derribados al suelo y arrastrados por las piernas hasta los camiones. ¿Ya son todos?, preguntó Rick, un hombre robusto con chaleco militar manchado de barro, que dirigía la operación. Sí, Rick, van 36 en total. Rick esbozó una sonrisa satisfecha, mientras un rayo iluminaba los rostros aterrados de los prisioneros. Excelente. Súbanlos, mañana Ramsés tendrá carne fresca para sus juegos. Los camiones arrancaron, dejando tras de sí el bosque marcado por el fuego de las linternas y el eco de los sollozos. Trevor se sentaba en un banco improvisado, mientras un esclavo le retiraba con cuidado el vendaje del hombro. La piel había cicatrizado, dejando una marca áspera, como un recuerdo grabado a fuego. Trevor suspiró de alivio al ver que la herida ya no supuraba. Afuera, la nieve comenzaba a caer con mayor intensidad. El viento helado barría las calles del pueblo caníbal, cubriendo lentamente los techos de madera y las torres de vigilancia. Hombres con abrigos improvisados, hechos de pieles de lobos y osos, corrían para proteger las cosechas y los suministros con lonas y tablas. Nada debía perderse bajo el hielo. En el centro del campamento, Ramsés jugaba póker con algunos de sus hombres más fieles. Vestía su gabardina larga, con un puro apagado en la comisura de los labios, mientras las hogueras escupían humo que se elevaba al cielo gris. A su alrededor, las torres recién construidas mostraban la fortificación del lugar. Ametralladoras montadas, francotiradores atentos y trampas ocultas en el bosque, minas enterradas como serpientes esperando a sus presas. Había pasado una semana desde la última incursión. El campamento ya no era solo un refugio, era una fortaleza. Raven lo sabía bien. Él, Trevor y Nicholas habían discutido una y otra vez sobre cómo escapar, imaginando 1000 rutas imposibles. Pero cada día que pasaba, las posibilidades se reducían. Ramsés, obsesionado con la idea de convertir a Raven en su sucesor, había reforzado la vigilancia sobre ellos. Esa obsesión se había vuelto una cadena más pesada que cualquier muro. Raven, sin embargo, no se rendía. En secreto, entrenaba con Nicholas. Golpes precisos, movimientos de derribo, resistencia. No podían quedarse estancados. Esa tarde, Raven estaba en el tejado de una de las casas, abrigado contra el frío, mirando el horizonte blanco. Los copos caían sobre su mano abierta, y aunque el viento era cruel, su cuerpo aguantaba mejor que el de un hombre común. 3 meses habían pasado desde que llegaron a ese infierno, y ahora lo consideraba una prisión en toda regla. Llevaba días sin comunicarse con Kalashnikov, y eso, aunque extraño, le daba un respiro. Pero una sensación lo carcomía. Presentía que lo peor estaba por venir. En medio de esa reflexión, divisó una figura que se acercaba a la casa. Primero caminando, luego trepando con agilidad hasta alcanzar el tejado. Raven entornó los ojos, confundido, hasta que reconoció el rostro. Era John, el psicópata que casi lo mata semanas atrás. ¿Qué hay?, dijo John con una mirada tranquila, pero cargada de esa peligrosa chispa en sus ojos. ¿Qué quieres?, replicó Raven, arqueando una ceja con frialdad. John sonrió. Sé que tuvimos nuestras diferencias, pero no tenemos por qué llevarnos mal. Solo empezamos con el pie izquierdo. Además, la pelea fue divertida. Tal vez tú disfrutes de esto, gruñó Raven con el ceño fruncido, pero a mí no me genera ni una pizca de placer esta situación. Ah, ya veo, te tienen aquí contra tu voluntad. Qué mal. Aunque incluso alguien con tu fuerza no podría derrotar a tantos hombres armados. ¿Y sabes qué es lo peor? Ramsés tiene un arma secreta. Lleva un tiempo presumiéndola. Algunos creen que es pura mierda, una mentira, pero yo sé que ese hombre guarda más secretos de los que muestra. Raven lo miró con atención, aunque sin bajar la guardia. Veo que sabes mucho sobre él. Así es, respondió John con una sonrisa torcida. Y no lo digo por hablar.
Hizo una pausa, luego preguntó con genuina curiosidad. Oye, ¿cuánto peso puedes levantar? Raven pensó un instante y respondió con calma. Según recuerdo, cuando estuve luchando pude levantar a un hombre adulto como si fuera un muñeco. John soltó una carcajada. Ja ja ja. Eso es genial. Nosotros, los bendecidos del cosmos, nos volvemos más fuertes con los años. Aunque en mi caso soy especial, tuve la suerte de ser conejito de indias de un tal Vitelio. Raven arqueó otra ceja. ¿Quién es ese? ¿No lo conoces? John inclinó la cabeza, sorprendido. Es el responsable de muchas tragedias en esta tierra. Gracias a él, los dragones del meteoro son lo que son hoy en día. Interesante, dijo Raven, pensativo. Luego añadió con frialdad. Tal vez te juzgué mal, pero eso no quita que estés loco. Ni que lo digas, rió John, agachándose para recoger nieve y lanzársela a la cabeza de Raven. Raven lo miró serio por un segundo, y luego recogió nieve y se la arrojó al rostro. Ambos se quedaron quietos, mirándose, hasta que comenzaron a reír. Rieron como dos niños en medio del invierno, aunque Raven sabía que esa risa era un espejismo. John seguía siendo un inestable, un hombre peligroso. Al bajar del tejado, John se despidió con un gesto despreocupado. Raven lo observó marcharse, con una sola certeza grabada en su mente. No debía confiar en él jamás. Al amanecer del día siguiente, Raven fue llamado por uno de los hombres de Ramsés. Caminó con pasos firmes, pero en su interior hervía la frustración. Mientras atravesaba el pueblo, observó a la gente del lugar cortando leña, cargando troncos y preparando hogueras para combatir el invierno que se volvía cada vez más cruel. Los esclavos y pobladores trabajaban con abrigos improvisados, las manos rojas por el frío, las bocas humeando nubes blancas al respirar. El camino lo llevó hasta la vieja mansión abandonada, ahora convertida en el despacho de Ramsés. Sus ventanales estaban cubiertos con láminas oxidadas de metal en lugar de cortinas, dándole al edificio un aire de fortaleza macabra. Al cruzar el umbral, Raven frunció el ceño. En una esquina del vestíbulo, Junior se divertía con su motosierra. El rugido del motor se mezclaba con los alaridos de un hombre que era sujetado con violencia por otro matón enmascarado. La sangre salpicaba las paredes mientras Junior reía como un niño jugando, su máscara de hockey reflejando la luz de la lámpara. Raven apartó la mirada con desdén. Salvajes de mierda, pensó, conteniendo las ganas de reventarle la cabeza ahí mismo. Sin detenerse, subió las escaleras hasta llegar al despacho. El guardia que lo acompañaba lo dejó solo frente a la puerta. Raven entró. Ramsés estaba sentado tras un escritorio de madera vieja, con un cigarro a medio consumir. Su sonrisa lo recibía como si fueran viejos amigos. «¿Me llamaste?», dijo Raven, con voz seria, cargada de fastidio. «Así es, Raven», respondió Ramsés, señalando una silla frente a él. «Toma asiento». Por un instante, Raven imaginó clavar su garfio en el cuello del hombre y escapar de aquel lugar. Pero no era una opción. No podía arriesgar a Nicolás, Trevor ni Steven. No se perdonaría jamás que algo les ocurriera. Suspirando, se sentó. «¿Y ahora qué quieres?». Ramsés se inclinó hacia adelante. «Quiero conocerte mejor. Cuéntame sobre ti, sobre tu vida». Raven, a regañadientes, habló un poco de su historia. Narró fragmentos de su pasado, pero evitó cuidadosamente mencionar a Kalashnikov y otros detalles peligrosos. Ramsés lo escuchó con atención, y cuando Raven terminó, soltó una carcajada suave. «Vaya, interesante. Supongo que me toca a mí». Raven lo miró con recelo, y Ramsés comenzó a hablar. «Yo nací hace varias décadas en Nueva York. Una familia peculiar, digamos. Mi padre era italiano, mi madre una alcohólica violenta. Crecí rodeado de lujos, y de matones». Rió con nostalgia. «A los 9 años, como regalo de cumpleaños, me hicieron desmembrar a un pobre idiota. No te imaginas cuánto lo disfruté». Raven se tensó. «Este no es un simple psicópata», pensó. «A tu edad ya había formado una pandilla», continuó Ramsés con orgullo. «Y maté a mis padres. Los hombres de mi padre intentaron atraparme, pero escapé con mi banda hacia Canadá. Mi padre siempre decía que en la vida había que seguir los propios deseos, que seguir las reglas era cosa de cobardes. Era un idiota, pero me caía bien». Encendió otro cigarro y sopló el humo con calma. «En Canadá aprendí a divertirme de verdad. ¿Sabes cómo quemar un pueblo entero?
Basta con poner azufre en las patas de las palomas y dejarlas volar por los tejados. Rió con fuerza. El gobierno me arrestó por robar una simple tienda, sin saber que yo era el responsable de cientos de muertes. La seguridad pública en este país es un chiste. Durante mi estancia en prisión fui el más respetado y temido. Pero sabía que no podía durar mucho, y entonces, en 2025, ocurrió algo que lo cambió todo. Los cometas cayeron sobre la Tierra. Uno, pequeño, impactó en la prisión. Los guardias murieron al instante, los reos escapamos. Fue un espectáculo hermoso. Ramsés miró al vacío, con un brillo genuino de nostalgia en sus ojos. Ver los cometas cayendo sobre la ciudad, explotando todo a su paso, pensé que había llegado el fin del mundo. Hizo una pausa, sonriendo. Pero no. La vida tenía más sorpresas para mí. ¿Qué sucedió después?, preguntó Raven, con cautela. Ramsés abrió un cajón y sacó una pequeña caja. Dentro había 3 pastillas blancas, perfectamente guardadas. Me encontré con un hombre extraño. Pensé en robarlo, pero me ofreció algo: estas píldoras. Al principio creí que era una estafa. Le pregunté qué quería a cambio. ¿Sabes qué me pidió? Se inclinó hacia Raven con una sonrisa. Mi vieja palanca de metal. Según él, la necesitaba para abrir un banco abandonado. ¿Un banco? Raven arqueó la ceja. Sí. Decía que en sus bóvedas aún había tesoros, y la palanca sería suficiente para reventar las cerraduras oxidadas. Su nombre era Roldán. Un francés, imagínate. Me pareció raro verlo en Canadá, pero le creí. Encendió la luz de un velador, iluminando las píldoras. Según Roldán, estas pastillas eran drogas perfeccionadas para convertir a un hombre común en un supersoldado. Yo no lo creí, hasta que lo vi con mis propios ojos. Hizo memoria, con una mueca divertida. Su acompañante, un hombre mugriento que cargaba las cosas como mula, recibió una pastilla. Se retorció de dolor, y sus brazos explotaron. Murió hecho pedazos. Roldán me dijo: esto pasa cuando abusas de la píldora. Buena suerte, amigo. Y se fue, feliz como si nada. Raven frunció el ceño, intrigado a pesar de sí mismo. Más tarde probé en un pobre superviviente. Le hice creer que era medicina. Se retorció como loco, pero luego su fuerza física se disparó. Era como un atleta olímpico, los brazos enormes, el cuerpo transformado. Me agradeció, pero poco después sufrió un paro cardíaco. Al parecer, estas pastillas solo funcionan con personas fuertes. Ese idiota seguro tenía problemas del corazón. Ramsés se echó hacia atrás en la silla y sonrió con satisfacción. Finalmente, me reuní con mi banda y decidí probar una yo mismo. El dolor fue indescriptible, como si mi cuerpo se desgarrara por dentro. Pero sobreviví. Y gracias a eso, ahora soy quien ves. Rió con fuerza, mientras Raven lo observaba en silencio. Había desprecio en sus ojos, pero también una chispa de curiosidad. ¿Y me dices que todo eso te lo dio un francés, a cambio de una simple palanca? Exacto. Ramsés levantó la pastilla entre los dedos, como quien sostiene un diamante. Para mí fue un negocio redondo. Raven permanecía sentado, escuchando con los brazos cruzados, mientras Ramsés continuaba su relato. La mansión abandonada estaba silenciosa, con el viento helado golpeando las láminas de metal que servían de cortinas, y el crujido del piso bajo las botas de Ramsés era el único sonido constante. ¿Sabes, muchacho?, comenzó Ramsés con una voz baja, casi confidencial, por estas tierras hay una leyenda, se trata de la muerte personificada. Raven arqueó una ceja, confundido. ¿Qué quieres decir? A un radio de 15 metros, continuó Ramsés, sin mirar directamente a Raven, si te le acercas, te mueres. Raven frunció el ceño, tratando de procesar lo que escuchaba. Yo y mi grupo, prosiguió Ramsés, una vez nos topamos con ese sujeto. Era un hombre mayor, robusto, cubierto con una capa negra de pies a cabeza. Nos vio, y simplemente siguió su camino. Raven lo miró fijamente, intentando imaginar la escena. Uno de mis hombres intentó atacarlo, con la intención de robarle algo. Apenas se acercó, cayó de rodillas, comenzó a vomitar y a retorcerse como si su cuerpo se rebelara en su contra. En ese instante, supe que ese hombre era un bendecido del cosmos. Ramsés hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en el joven. No era uno cualquiera. Raven tragó saliva, intentando comprender.
Ese era un llamado sacramento, dijo Ramsés con cierta reverencia. Kevin me lo contó todo. Los sacramentos son bendecidos del cosmos que han superado con creces cualquier comprensión lógica de lo que la radiación puede generar en el cuerpo humano. Son como semidioses. Fue impresionante verlo. Raven comenzó a unir mentalmente los fragmentos que Ramsés compartía. Según Kevin, continuó, ese hombre era un veterano de la guerra de Vietnam, un paria que cometió crímenes atroces, y que ahora vivía como nómada. Kevin sabe muchas cosas, muchacho, y ese hombre solo siguió su camino. Ramsés hizo un gesto hacia Raven, serio. Ordené a mis hombres que lo dejaran ir y que nos marcháramos. Definitivamente no querrás meterte con un sacramento. Según Kevin, son bastante peligrosos. Ya veo, respondió Raven, cruzándose de brazos. Sacramentos, bendecidos, todo esto es una locura. Raven pensó en John, que también había sido un bendecido, y en Miguel, una de las víctimas de Kalashnikov. Ahora todo cobraba más sentido. Lo que antes parecía un caos desconectado, empezaba a formar un patrón coherente. El silencio volvió a reinar por un momento en el despacho, roto solo por el lejano crujido del viento y el frío que se colaba por los rendijas de metal. La información de Ramsés, aunque inquietante, había encendido la chispa de curiosidad en Raven. Sabía que su mundo recién estaba comenzando a revelarle secretos que no había imaginado. «Eso quiere decir», murmuró Raven, con tono pensativo, «que son como dioses». Ramsés lo observó con una sonrisa torcida, dejando escapar un suspiro cargado de cinismo. «Más o menos, muchacho. Esta tierra está maldita, es algo notorio». Raven frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Ramsés continuó. «Mis hombres han escuchado rumores». «¿Rumores?», preguntó Raven, intrigado. «Sí, desapariciones en puestos de control, en asentamientos aliados». Ramsés se inclinó hacia atrás en su asiento, jugando con un cigarro apagado entre los dedos. «Nos advirtieron de un hombre extraño, viste un traje negro y una máscara azul. Es rápido, casi imposible de ver. Cuando piensas que has escapado, ya te tiene a su merced. Nadie sabe quién es o qué es». Raven se quedó en silencio, procesando las palabras. «La mayoría cree que es un fantasma», continuó Ramsés, soltando una carcajada ronca. «Pero según Kevin, su nombre es Miedo, el cobarde». Ramsés golpeó la mesa con la mano y rompió a reír. «Vaya nombre para alguien tan peligroso. Que lo llamen cobarde, jajajaja». Raven permanecía serio, observando cada gesto del hombre frente a él. Ramsés se calmó tras unos segundos, y su expresión cambió a una más sombría. «La temperatura en estas tierras también ha empeorado. Kevin dice que eso se debe a la aparición de un poderoso sacramento. Uno al que llaman eternidad». Raven lo miró con atención. «¿Y qué puede hacer?». «No me dijo mucho, pero aparentemente puede controlar el clima mismo». Ramsés apagó su cigarro contra el escritorio y clavó sus ojos en los de Raven. «Si te topas con alguna de esas entidades, te recomiendo alejarte. No creo que salgas libre». Raven asintió en silencio, aunque por dentro se tensaba. Sabía que solo con el poder de Kalashnikov tendría una mínima esperanza de sobrevivir si alguna vez se encontraba con un ser así. Cuando abandonó la oficina, Ramsés le entregó algo. «Toma, un regalo». Era un llavero, pequeño, con un metal gastado por el tiempo. «Te servirá para abrir un almacén detrás de aquí». Por curiosidad, Raven siguió las indicaciones. El almacén estaba custodiado por hombres armados. Mostró la llave y, tras intercambiar miradas sospechosas, lo dejaron pasar. El granero olía a humedad y óxido. Raven avanzó lentamente hasta encontrar una puerta de madera. Al acercarse, escuchó sollozos. Se agachó y miró por un hueco. Lo que vio lo dejó paralizado. Decenas de mujeres colgaban de cadenas desde el techo, algunas desnudas, otras apenas cubiertas con harapos. Todas en condiciones deplorables. Raven se apartó de golpe, con el corazón acelerado y la mente perturbada. Se obligó a dar media vuelta y abandonar el sitio. Cada día que pasaba, la repulsión hacia Ramsés y su reino crecía más en su interior. Y con ella, sus ganas de escapar de aquel infierno. La mañana siguiente llegó, cubierta de nieve. Trevor ya se sentía mejor. Su brazo podía moverse con normalidad y la salud le había regresado al rostro. Eso le dio un respiro de alivio a Raven.
Nicolás, por su parte, ayudaba a Steven a cortar leña mientras la hija de Steven les ofrecía café caliente a Raven y Trevor. Por un momento, todo parecía tranquilo. Pero la calma se rompió cuando un rugido metálico cruzó los cielos. Un avión militar apareció a lo lejos. Todos en el pueblo dejaron lo que hacían para mirar. El aparato lanzó bombas sobre una ciudad cercana, y en cuestión de segundos, columnas de humo y fuego se levantaron en el horizonte. «Vaya desastre», murmuró Nicolás, con el rostro sombrío. «Hoy tenemos que salir de nuevo», dijo Steven, serio. «Ramsés quiere que participemos en la caza». Kevin apareció entonces, fumando como de costumbre. A su lado iban Tomás y John, con expresiones pétreas. «Nos vamos», anunció con voz apagada. «Ramsés quiere que tengas vigilado», dijo, señalando a Raven. Raven lo miró de reojo, con el ceño fruncido. Ya lo veía venir, pensó en silencio. Su sospecha era cierta. Ramsés no lo dejaría ir nunca. Todos caminaron hacia los establos. El pueblo seguía activo. Unos arreglaban los refugios para soportar la nevada, otros recogían cadáveres congelados en las calles, y muchos mendigaban comida sin recibir nada más que golpes y gritos. El grupo se alistó, montaron caballos, y a su lado un enorme camión rugía con el motor encendido. Allí cargarían a las presas humanas de la caza. Con el viento helado cortándoles la piel, partieron rumbo a la ciudad bombardeada. Mientras tanto, en la costa oeste de Canadá, el cielo fue desgarrado por el rugido ensordecedor de hélices y motores pesados. Una flota entera de helicópteros militares surcaba el aire, escoltando a una nave colosal que emergía entre las nubes como un monstruo metálico. Era un buque de guerra imposible de ignorar, gigantesco, con la silueta de un submarino nuclear, pero diseñado como un navío volador. Su casco estaba pintado con los emblemas del Barón Rojo, y la bandera ondeaba al viento helado, visible desde kilómetros de distancia. En las ciudades cercanas, civiles y soldados observaron la escena con asombro y terror. El gobierno canadiense fue alertado de inmediato, pero el alto mando decidió lo impensable: ignorar el incidente. Temían represalias del gobierno francés, aliado del Barón Rojo, y solo intervendrían si sus propios intereses eran amenazados. Aún así, se desplegó discretamente una fuerza de combate de 300 efectivos en el oeste, preparada para una eventual confrontación. En tierra, los hombres del Barón Rojo descendieron con disciplina marcial. Todos portaban chalecos tácticos, máscaras negras y armas de última generación. Se alinearon en filas impecables mientras los oficiales pasaban lista, sus voces resonando sobre el viento helado. De la gran nave bajó una figura imponente. Un hombre de porte cansado por el viaje, pero con una energía oscura en su mirada. Se detuvo unos segundos, aspiró el aire frío y dejó escapar un murmullo grave. Hace mucho que no pisaba este país, era Otón, líder de la organización. Su misión oficial era clara: encontrar a Kalashnikov. Pero en realidad, su verdadero objetivo era otro. Otón anhelaba encontrar rastros del virus que estaba siendo desarrollado en secreto en Canadá por un hombre que alguna vez fue su aliado, Vitelio. El traidor. Ajustar cuentas pendientes con él era su verdadera prioridad. Debajo de la máscara, Otón esbozó una sonrisa siniestra, saboreando la idea de mostrarle su éxito al Barón Negro, a quien respondía directamente. En paralelo, en la base de los dragones del meteoro, el caos empezaba a tomar forma. Mike fue avisado de un enfrentamiento a pocos kilómetros. Varios asentamientos de supervivientes habían sido atacados. Aquello lo perturbó. Todo estaba bajo control, o al menos debía estarlo. El jefe de la base, un obispo de la organización, fanático devoto del orden impuesto por los dragones, estaba ansioso por mantener la disciplina. Su bastión era una fortaleza impenetrable, con cientos de hombres en guardia y patrullas que mantenían a raya cualquier resistencia. Para aplastar a los sobrevivientes de la región, habían enviado comandos y drones de reconocimiento. Y recientemente, esos mismos drones habían detectado actividad sospechosa en la zona. La amenaza parecía crecer. Por ello, el obispo pidió refuerzos al alto mando, y autorizó el despliegue de sacramentos, las armas más poderosas de la organización. Ninguna amenaza sobreviviría a su intervención. La base era un ejército en sí misma, con cientos y cientos de soldados listos para entrar en combate. Cada mínimo suceso sería reportado a Mike y al obispo. Nadie se movería en esas tierras sin que ellos lo supieran. Mientras tanto, Vitelio había avanzado en sus propios planes.
Su red de contactos lo llevó a encontrarse con dos figuras inesperadas. Los padres de Trevor, aún vivos, a pesar de que todos los creían muertos. En el pasado, Vitelio había trabajado con ellos y había conocido a Trevor de niño. Reconoció en el muchacho un potencial inmenso, una herramienta invaluable. Trevor, murmuraba, mientras tramaba sus próximos pasos. El destino lo ha traído hasta mí otra vez. Gracias a la información de los dragones del meteoro, descubrió que Trevor estaba en la zona, y no solo eso, estaba acompañado del contenedor del tigre, el mismo que meses atrás había representado un dolor de cabeza para la organización. Vitelio vio en esa coincidencia una oportunidad de oro. Si lograba manipular a Trevor, podría sumarlo a su causa y usarlo contra sus enemigos. Un plan tomó forma en su mente: atraer al chico, explotar sus debilidades emocionales, y ponerlo de su lado. Mientras cavilaba, la nieve golpeaba con más fuerza las ventanas de su refugio. Vitelio sabía bien la razón: la llegada de Eternidad, un sacramento capaz de alterar el clima. Su presencia en esas tierras significaba un invierno perpetuo, un infierno blanco donde solo los más fuertes sobrevivirían. Y en medio de esa tormenta, cada bando empezaba a mover sus piezas. La columna avanzaba con paso lento y disciplinado por la carretera nevada. Kevin marchaba al frente, observando con cuidado las copas de los árboles. Allí, ocultos entre las ramas congeladas, se arrastraban los 100 pies gigantes, depredadores pacientes que esperaban a cualquier incauto que se acercara demasiado. Cada uno de esos monstruos podía devorar a un hombre en segundos, y ya era común verlos en esas tierras devastadas. Por eso la formación se mantenía en fila india, sin permitir que nadie se acercara a los árboles. Trevor, protegido por Raven y Nicolás, caminaba con los ojos fijos en el suelo, sintiendo en su interior un presentimiento oscuro. Sabía que algo malo iba a ocurrir. Raven, por su parte, intentaba mantener la calma. Los recuerdos de las masacres recientes lo atormentaban, pero la influencia de Kalashnikov lo mantenía en pie, aunque fuese a duras penas. En el camino, la nieve cubría cuerpos de zombis destrozados, víctimas de los mismos 100 pies que ahora dormían bajo la tierra helada. Los soldados evitaban mirar demasiado, conscientes de que un paso en falso podía ser el último. A lo lejos, Raven notó algo inquietante: un enorme grupo de aves migrando fuera de temporada. No era normal. Aquello significaba que algo más grande las estaba obligando a abandonar la región. Su desconfianza creció. Más adelante, el grupo se topó con equipo militar destruido. Vehículos incendiados, armamento destrozado y cadáveres de soldados esparcidos en la nieve. Algunos de ellos eran mutantes que intentaban arrastrarse hacia el grupo, pero fueron rematados sin piedad. Verónica, con su actitud autoritaria y voz dura, se aseguraba de mantener el orden entre los hombres. A cada desvío o titubeo respondía con gritos y golpes de su bate de hierro. Al menos 40 hombres armados marchaban juntos, la mayoría endurecidos por la violencia. Entre ellos estaba Thomas, un joven de apenas 19 años que se había ganado la confianza de Trevor y Raven. Aunque Nicholas aún desconfiaba de él, su aparente nobleza y falta de sadismo lo hacían destacar entre la brutalidad general. Thomas era un tirador excelente, alguien que parecía conservar un poco de humanidad. Ese día era especial para Trevor. Había cumplido 16 años. Nicolás, con su humor retorcido, le regaló un talismán egipcio robado de un museo, y Trevor, en respuesta, le dio una simple dona robada de una tienda. Un intercambio extraño pero sincero. La marcha continuó. En el camino hallaron más cuerpos congelados, restos de civiles que habían intentado refugiarse en la ciudad pero perecieron bajo la tormenta. Kevin murmuró con tono serio: «A Ramsés no le va a gustar esto», Steven respondió, golpeando un cadáver con el pie. «Espero que aún queden presas». Verónica, entre risas macabras, rompía los cuerpos congelados con su bate, como si fuese un juego, y algunos hombres la imitaban. El frío era insoportable. Incluso con ropa de abrigo, varios temblaban de pies a cabeza. De pronto, el grupo se detuvo al ver algo espeluznante. Un caminante de gran tamaño, partido a la mitad, con el cráneo atravesado por estacas de hielo. El cadáver era una advertencia. Muy cerca, vieron un grupo de 6 civiles, corriendo y entrando en una casa. Kevin tomó el mando inmediatamente. «Dividimos al grupo», ordenó con voz firme. La columna se partió en dos.
Kevin y Verónica lideraron a 20 hombres para cubrir un sector, mientras que Steven, con Raven, Nicolás, Trevor y Thomas entre sus filas, tomó la otra mitad. Ambos equipos comenzaron a rodear las calles, atrapando a los civiles que podían. Algunos gritaban, otros suplicaban clemencia. 5 personas fueron capturadas y subidas al camión bajo la dirección de Steven. Raven, sin embargo, se desvió unos segundos. Una mujer intentaba huir y, al cruzar miradas con él, Raven no pudo evitarlo. Le hizo una seña de silencio y la dejó escapar en una habitación. Cuando otro soldado le preguntó si la había visto, Raven se encogió de hombros, fingiendo ignorancia. Más adelante, Thomas y Steven atraparon a un grupo de ancianos. Los subieron al camión mientras Thomas, con un gesto de compasión, contaba en voz baja. 7, algunos sollozaban. Otros gritaban pidiendo piedad. Thomas apretó los dientes, conteniendo la rabia y la impotencia. De repente, Steven levantó la mano. Había notado algo extraño en la distancia. Todos alerta. Gritó con firmeza. Los hombres levantaron sus armas, formando un semicírculo defensivo. De entre la nevada, una figura solitaria apareció caminando hacia ellos. Era un anciano robusto, de barba y cabello blanco, con la mirada cansada y un manto oscuro cubriéndole el cuerpo. Su paso era lento, pero había algo en él que helaba la sangre. No portaba armas, pero su sola presencia era amenazante. Steven palideció. «Ese es», susurró con temor. «Un bendecido». Raven tragó saliva, sus palabras quebradas por el miedo. «No, no es cualquier bendecido. Es él». Entonces ocurrió. Un venado, asustado por la tensión, salió corriendo del bosque. Corrió directo hacia la figura, y en cuanto estuvo a unos 12 metros de distancia, se desplomó al suelo. El animal comenzó a convulsionar, vomitando sangre, hasta morir en segundos, con el cuerpo rígido en la nieve. El silencio fue absoluto. Trevor abrió los ojos desmesuradamente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué demonios fue eso?». Raven respondió con voz quebrada, recordando las advertencias de Ramsés. «Es muerte, un sacramento auténtico. Nadie debe acercarse a él». Thomas, con las manos temblando sobre el gatillo, murmuró. «Entonces, si damos un paso cerca». «Ya estás muerto», lo interrumpió Raven, helado de miedo. Steven respiraba agitado, tratando de mantener la calma entre los hombres, que retrocedían un paso instintivamente. El anciano